Bueno, entonces buenas tardes. Estamos aquí revisando el ejercicio. ¿Qué ejercicio es? El ejercicio 2 del taller sobre área entre curvas. Bien, entonces estamos diciendo que aquí para encontrar los puntos de corte, que es lo que me va a permitir definir los límites de la integral, me va a permitir de saber entre qué números varía el x, cómo encontrar los puntos de corte igualando esta ecuación aquí, o esta expresión, igualando 6x menos x cuadrado con x cuadrado menos 2x. Cuando haces esa igualación, este menos 2x lo paso al otro lado sumando y se suma con el 6x, da 8x. Y este pasa a restar y me daría, entonces quería esta ecuación cuadrática sencilla aquí resolver, ¿no? Esta que está ahí. Ahora, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo sacar factor común de x. Para resolverla, miren, factor común x quedaría 8 menos 2x igual a 0. Ahora, ¿cuáles son las soluciones de esa ecuación entonces? Una es cuando x es igual a 0. Que si x es 0, cuando multiplique con este factor aquí que está entre paréntesis, da todo 0. Y la otra es cuando 8 menos 2x es 0. O sea que lo que está dentro del paréntesis me da 0 cuando sustituyo x por ¿qué? Por 4, ¿cierto? Porque 4 por 2 da 8. 8 menos 8, 0. Entonces tengo las dos soluciones aquí, miren. X igual 0. Eso es lo que usted decía. X igual 0 y x igual 4. Ahí es donde se interceptan. Y bueno, ahí ya ustedes pueden definir la integral para calcular el área entre la curva, dice. Te dicen, va a ser la integral de 0 a 4 de la función que está por encima. ¿Cuál está por encima? En ese intervalo. El que lo estaba haciendo que... De 0 a 4, sí. Está 6x2. 6x, creo. Entonces queda La 6x. Esta es la función que está por encima. 6x. 6x menos x cuadrado. Bueno, entonces esta es la que está por encima. 6x menos x cuadrado. Y le resto la otra que está por debajo, que es ¿cuál? Otra es 2x. Creo que es 2x. 2x menos x cuadrado. Sí, creo que es así. Yo quise sacar. ¿Es menos x cuadrado o más? Profe, es x cuadrado menos 2x. Bien, entonces aquí debería ir un menos aquí. Eso, x cuadrado menos 2x. Bien, entonces así, a ustedes resuelven esta integral. Yo no creo que sea complicado resolver la integral, ¿cierto? No, en Tienen, realidad la integral no está muy... Vamos. Está fácil, no está complicada de resolver. y eso Profe, es... y ahí, Ya, y ahí no, y ahí no se y eso ¿cómo? no se podría simplificar colocando por lo menos menos 2x cuadrado más 8x y luego integra eso. Exactamente, es lo mismo, sí, cuando hace la resta, esa resta que hay aquí, bien usted lo ha dicho, sí. Cuando haga la resta, eso le va a dar 8x menos 2x cuadrado. Menos 2 y eso se integra. Y eso se integra entre 0 y 4. Y listo, acabó. Una línea, 2 líneas. Integrar eso. ¿Hay más preguntas o dudas sobre el taller? No necesariamente los que tienen que entregar, sino otros puntos. Yo les dejé para hacer pocos ejercicios, pero no quiere decir que no podemos mirar los otros por curiosidad y por aprender más. No sé si hay más preguntas sobre eso. ¿Quién está aquí hoy? A ver, me ayudo. Lo veo. Bien. No, profe, por las dudas que yo tenía, una que le pregunté ayer y ya del taller, ya. Bueno. Entonces, aquí está quién. Jeris tiene dudas. Sara. Hola, profe, buenas tardes. No, señor. Profe, Bueno. la China no entendió. Pura mentiras, profe, yo sí entendí. Ok. Entonces
Entonces, bien. Yusei Campo, ¿todo bien? Silvia, Por ahora bien, profe. bueno. Recuerden que yo siempre lo primero que hago es decirle qué dudas tienen en las conferencias, ¿no? Aprovechen aquí en las videoconferencias para preguntar, porque a veces por el WhatsApp yo me demoro en responder. Porque a veces me preguntan muchas personas, me preguntan. Tengo 5 cursos. Si me preguntan todo al mismo tiempo, pues me demoro en responderle a todos. Entonces, por eso mejor aquí usamos el tablero virtual y sale la duda a la persona que pregunta y los que tuviesen también esa misma duda, pues de una vez la resuelven. Bueno, entonces voy a cerrar aquí, voy a dar por terminado pues la asesoría sobre ese taller, que es para entregar mañana, antes de medianoche. Bueno, entonces nosotros hemos hecho una introducción sobre aplicar las integrales al cálculo de volumen de sólidos. Bien. Una aplicación sencilla de las integrales. Entonces ya habíamos hablado un poco sobre esto ya. Entonces aquí están, por ejemplo, los sólidos típicos. Por ejemplo, este es el cilindro que ya sabemos cómo calcular el volumen. Miren aquí el volumen de este cilindro, ¿cómo se calcula? Es el área de la base por la altura, ¿no? Entonces la base es un círculo de radio R. Entonces el área de ese círculo ahí es pi por r al cuadrado, multiplicado por altura, ¿no? Por eso queda pi r cuadrado por h. Generalmente es así, base por altura, no sólidos. Entonces nosotros vamos a estudiar técnicas para calcular volumen de sólidos más generales, no necesariamente en forma cilíndrica. Por ejemplo, como este sólido aquí. Miren. Estos sólidos, el grosor va aumentando dependiendo de la región, ¿no? Entonces por aquí más delgado, acá más grueso, acá. Entonces un sólido más general. Entonces, ¿cuál es la idea que está por detrás de esto? Pues muy sencilla, es como, digamos así, cortarlo en varios pedazos y sumar el volumen de cada una de las arandelitas que quedan, que son estas secciones ahí. Yo hago un zoom aquí. Bien, entonces, mire, uno va haciendo cortes y va sumando el volumen de estas arandelas. ¿Cuál es el volumen de esta arandela? Esta arandela ya encaja dentro de los volúmenes que uno siempre que sabe calcular de toda la vida. Porque mire, esta arandela tiene superficie circular. Entonces, su volumen sería el área de ese círculo, que sería pi por el radio al cuadrado, el radio que tenga ahí, por la altura que tenga, que es el delta de x sub i. Entonces, esa área está anotada aquí con esta letra A. Bien, esta es la letra A, que me dice el área superficial de esa arandela. Y el delta de x, sí, pues es la altura de la arandela, o de la monedita que queda aquí inscrita. Entonces noten que esta arandela de aquí se salió un poquito del volumen. Es como, sigue la misma idea de integral de Riemann. Perdón, de suma de Riemann. Entonces, cuando uno hace una partición muy gruesa, uno aproxima también el volumen. Pero si lo hace bien fina, o sea, si el delta de x sí es bien pequeño, pues las arandelas tienen un grosor más pequeño también y aproximan más el volumen pues encerrado por este sólido. Entonces eso es lo que define esta fórmula aquí a continuación. Miren, va a ser que va a ser el área de la sección transversal de la arandela, que esa se está denotando como, esto es teórico todavía, se denota así como A de X sub i, donde X sub i me indica en qué posición hice el corte, qué posición de XY, como está aquí, miren. XY barra me dice dónde estoy haciendo el corte. Y bueno, el delta de X sub i es el grosor de la arandela. Entonces esta multiplicación que está aquí indicada es el volumen de esa arandelita. Bien, entonces si yo voy sumando, todas las arandelas que puedo formar ahí haciendo cortes,
digamos que yo hago n cortes. Aquí está la sumatoria de las n arandelas que se forman. Entonces, eso me da una aproximación del área, pero si yo hago una partición más fina, entonces hago cada vez una mayor cantidad de cortes. ¿Qué quiere decir eso? Que el n tiende a infinito. Entonces, en ese caso, igual que en las sumas de Riemann, eso me va a dar el valor exacto del volumen que tiene el sólido. Bien. Eso me da el valor exacto del volumen que tiene el sólido, por un lado. Por el otro, eso es lo mismo que esta integral, porque es una suma de Riemann. Este límite aquí, una suma de Riemann. Entonces, esto me da la integral de ax de x. Bien, entonces veámoslo mejor con ejemplos. ¿Hay preguntas ahí? ¿Los que llegaron tienen dudas sobre el taller todavía? Bien, entonces no hay dudas, ¿no? Para entregar mañana. Bueno, entonces continuamos aquí. Entonces hacen un ejemplo sencillo. Y es demostrar esa fórmula que hemos usado toda la vida, pues que el volumen de una esfera de radio R es B igual a 4/3 de pi por R al cubo, ¿no? Donde R es el radio. Entonces, en este caso, aquí está dibujada la esfera, en plano, digamos, de 3 dimensiones. Y note que en este caso, si hacemos cortes perpendiculares al eje X, ¿qué me quedan? Se forman arandelas, miren, cuando hago esos cortes. Imagínense cortar una naranja, pues la cortan y la voltean así, ¿qué me queda? Una circunferencia, una arandela ahí. Entonces, en este caso, pues, encaja dentro del método que acabamos de estudiar de arandelas. ¿Cuál es la idea, entonces? Saber cuál es el área de esta sección transversal, que va a depender del punto X donde hago el corte, ¿cierto? Porque, miren, si yo hago un corte cada vez más hacia el extremo final de la esfera, ¿qué pasa con la arandela? Es más pequeñita, ¿no? Entonces, el área superficial de la arandela, pues depende de dónde estoy haciendo el corte, que viene dado por esta posición X. Bien, por ejemplo, si hago el corte exactamente aquí en R, o sea, no corto la esfera, y a medida que voy haciendo cortes próximos, pues la arandela va creciendo. A ver, ¿en qué lugar el área superficial de la arandela es más grande? Por ejemplo, una pregunta ahí. Cuando hago el corte, ¿en qué X? Que hago una arandela la más grande, la que tiene área superficial más grande. ¿Cómo es la pregunta, ¿Quiere profe? ser o no, profe? Sí, le voy a decir. Noten que el área superficial de las arandelas que se van formando cuando voy cortando la esfera, esa área superficial depende de dónde hago el corte, ¿no? Entonces le estoy preguntando que en qué posición, en qué valor de X, cuando corte la esfera, me queda un área superficial mayor, la más grande de todas. En 0, profe. Eso, exactamente. Cero, sí. Porque si corto aquí, ¿qué? Pues aquí me queda la arandela mayor. Todos como el origen. ¿Cierto? Corto ahí la naranja y ahí es donde queda el círculo de mayor radio, ¿no? Y a medida de que voy yendo hacia acá, pues las arandelas son más pequeñas. Entonces nosotros tenemos que describir cómo cambia el área superficial de acuerdo a la posición de X, ¿no? Eso es lo que se hace aquí con todo el detalle, miren. Muy bien, en 0. Entonces, a ver, creo que hice aquí. Bien. Entonces, miren, si yo escojo un punto X aquí y hago el corte, entonces la altura, yo necesito saber quién es esa Y. Si yo me ubico aquí, miren, aquí donde está el punto, ese punto es X. Si yo hago el corte ahí, necesito saber cuál es la altura, Y, porque ese va a ser el radio de la arandela. Ahí se nota claro, ¿no? Ese va a ser el radio. Entonces yo sé que el área superficial de esa arandela, como es una circunferencia ahí, va a ser pi por esa altura Y al cuadrado. Bien, entonces esa altura Y, ¿cómo la determino?
Nosotros sabemos que, a ver, bueno, aquí hacer un rayoncito en la pizarra. A ver. Nosotros sabemos que si tenemos una esfera, todos los puntos que están ahí satisfacen esta ecuación, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado X cuadrado más Y cuadrado. No. Tocar comprar una tablet. Más Z al cuadrado. Esta es la ecuación de una esfera en plano de 3 dimensiones, ¿no? Más Z al cuadrado, una esfera de radio 1. Bien. Esa es la ecuación. Ahora, como nosotros estamos interesados en encontrar la altura Y, para saber cuál es el área de la sección transversal, noten lo siguiente. Aquí. Por la ecuación anterior, entonces vamos a tener que... ¿Dónde está? Ah, bueno, aquí, perdón, yo dije que de radio 1, pero es de radio R, ¿no? La fórmula general para encontrar el volumen de una esfera de radio R. Entonces, en este caso, si despejo el Y de ahí de esa ecuación, me queda esta altura aquí. ¿Listo? ¿Qué hace Y? Porque recuerden, las esferas están en el plano de tres dimensiones. Entonces, aquí estamos viendo el X y el Y en el plano. Entonces, estamos suponiendo que el Z es igual a 0 en la ecuación de A. Entonces, cuando despejo Y, me queda que Y es igual a raíz de R cuadrado menos X cuadrado. Por lo tanto, esta altura Y aquí, que es el radio de esa sección transversal, que es circular, ese radio va a ser ese Y. Como es una sección circular, pues el área, ¿cuál es? El área de ese círculo va a ser Profe, pi por Y al cuadrado. profe, Sí, profe, una pregunta. sí. Esto, en la ecuación que dice y igual a la raíz de r cuadrado, esa r, ¿qué estaría simbolizando? Esa R, allá. Bien, Porque la x es pues la distancia, ¿no? sí. Es que cuando uno tiene una esfera en Pues el plano, el punto. Profe, o sea, ahí se utiliza la ecuación de la esfera para hallar el radio, ¿cierto? ¿O cómo? sí, exacto, se usa la ecuación de la esfera. Porque nosotros tenemos que ver los puntos, permítanme aquí, vamos esta es la ecuación de una esfera de radio R, voy a colocar aquí R. De radio R al cuadrado, ¿cierto? Entonces son todos los puntos que satisfacen esa ecuación. Ahora yo quiero enfocarme en los puntos X y Y que están en el plano. Porque recuerden, como una... A ver, yo hago un dibujo aquí en 3 dimensiones. Si yo quiero graficar algo en 3 dimensiones, pues tengo que dibujar el eje Z, aquí el eje, digamos así, el eje X, o mejor dicho, este es el eje X y el de allá el eje Y. Este es Y, este es el eje X, aquí el Z, porque está en 3 dimensiones. Y aquí pues es el origen, ¿no? Aquí el origen. Entonces la esfera está así. Ah, no, aquí yo puedo usar un círculo bien hecho aquí. Aquí está nuestra esfera. Y como son 3 dimensiones, ella, bueno, ella corta aquí el plano. Aquí
Está en una región. Digamos que esto está sobre el piso. Bien. Entonces yo quiero escribir los puntos. Por ejemplo, si yo hago el corte, si yo corto, la estoy cortando así, en el dibujo no se nota, pero la estamos cortando, digamos así, con cortes de esta forma. Esta es una primera arandela. Los cortes, la naranja, cuando cortamos la naranja, ¿sí? Me queda una circunferencia en el plano XY. Bien. Mejor dicho, aquí en el dibujo yo creo que se ve mejor. Queda una circunferencia en el plano XY. Entonces el X es el que me da el radio de esa circunferencia. Miremoslo aquí, que aquí se ve mejor, mira. Bien, yo quiero encontrar esa altura. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que está haciendo prácticamente es decir que como x cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, entonces ahí despejé, perdón, x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. Entonces ahí despejo y. ¿Qué quiere decir? Que y al cuadrado es igual a el radio al cuadrado menos x cuadrado. Para despejar y tomo raíz. Y esto es lo que me da este radio aquí. Esa va a ser la sección, el radio de esa circunferencia cuando he hecho ese corte. Y entonces, ¿cuál sería el área de esa sección transversal? Pues va a ser pi por y al cuadrado, porque es el área de un círculo, ¿no? Es pi por radio al cuadrado. Entonces, por eso aquí aparece pi por y al cuadrado. Y como y es eso, y es raíz de r cuadrado menos x cuadrado, pues ahí se cancela la raíz con el cuadrado y me queda entonces que ese volumen es, perdón, esa área de esa sección transversal va a ser pi ¿Tenemos ocupado por el computador ese? el cuadrado menos x cuadrado. Bien. ¿Qué está haciendo usted ahí? Entonces, el mayor trabajo de Una nosotros, plancha. Pero le toca que me haga el clic y me lo pase para acá porque ya no me puedo mover porque tengo conectado el celular. Y el bicho ese está apagado, está descargado. En el audio. Porfa, pueden apagar los micrófonos. El audio. listo, lo apagué. Entonces, como les decía, el mayor trabajo de nosotros en esta parte de ver volumen es encontrar el área de la sección transversal que dependa del punto de donde estoy haciendo el corte. Entonces, en este caso, si hago el corte en el punto X, aquí, pues el área de la sección transversal va a ser pi aquí por lo que hemos hecho, va a ser pi por raíz de r cuadrado menos x cuadrado, que es esta parte final aquí. De la sección transversal. Entonces ustedes me han dicho que, yo les había preguntado que en qué lugar se tenía la mayor área de la sección transversal. Entonces ustedes me respondieron que en 0. Y es verdad porque miren, aquí la ecuación ya lo está diciendo. Noten que si yo ubico un x aquí, ¿alguien me puede decir de dónde a dónde varía el x? En este caso, el x varía desde este extremo, desde menos r hasta r. Bien. Entonces, el área de la sección transversal es esta aquí, cuando x varía de menos r a r. Ahora, si yo ubico cualquier número distinto de 0 aquí, ese número siempre va a restarle algo al r cuadrado. Por lo tanto, el área de la sección transversal siempre va a ser más pequeña, o mejor dicho, el área de la sección transversal es máxima cuando x es 0, porque no resto nada al radio ahí. Y esa área va a ser pi por r al cuadrado. Esa es la mayor área de sección transversal. Claro, va a ser pi por r al cuadrado porque noten, si hago el corte aquí en 0, pues me queda esta circunferencia que va a quedar aquí, va a tener radio de r, ¿no? Entonces, por eso dice ahí pi r cuadrado. ¿Sí notan cómo está funcionando? Vamos haciendo más ejemplos, a ver. Si es necesario, yo hago
notas adicionales a las que están aquí. Pero en todas eso es lo que tenemos. Entonces el trabajo es definir el área de la sección transversal dependiendo de la variable x. Cuando tengamos eso, ya planteamos simplemente esta integral. Miren. Uno integra esa área de la sección transversal cuando x varía de menos r hasta r. Porque de esa forma sumo el área de cada una de las arandelitas que se van formando desde que comienzo aquí hasta y voy avanzando. Entonces ahí voy haciendo todos los cortes y formando todas las posibles arandelas y calculando esa área de la sección transversal. Entonces veamos. Entonces está el área de la sección transversal por, digamos así, ustedes pueden pasar el diferencial de x como por la altura. Bien, ese es el delta de x que había mencionado antes. Y bueno, ahí me queda esta integral, sustituyendo el valor de ax. Sabemos que ax es r al cuadrado menos x al cuadrado. Y bueno, integrar esa función con respecto a x. Bien. Ahora aquí, nosotros cuando estudiamos simetría, ¿qué dijimos? Que si estamos integrando una función par en un intervalo simétrico, entonces eso es lo mismo que multiplicar por 2 la integral e integrar de 0 a r la misma función. Entonces noten que la función aquí que es par es esta. O sea, pi por r al cuadrado menos x al cuadrado, esa es par. Bien. ¿Cómo uno sabe que una función es par? ¿Alguien se acuerda ahí? Para darle puntos. Mire, la f es par. F es... Entonces, del taller anterior, f es par, sí que... ¿Quién quiere ganar ahí puntos? ¿Ahí se acuerda qué quiere decir que una función sea par? Una función es par si f evaluada en x es lo mismo que f, la función f evaluada en menos x. Bien. Entonces aquí que sí, Es el teorema de simetría, ¿no? Teorema B. muy bien, vamos a ver la simetría, eso lo estudiamos ya bien. Porque en este caso la función que estamos integrando es ax. Y esa función es par. Porque miren, ax es pi, esa es la función que estamos integrando, pi por r al cuadrado menos x al cuadrado. Bien, pero eso es lo mismo que, como aquí la variable x se está elevando al cuadrado, es lo mismo evaluar en x que en menos x. Es lo mismo que tener menos x al cuadrado, porque cuando lo eleva al cuadrado, ese menos va a desaparecer. Es lo mismo que tener menos x al cuadrado. R al cuadrado. Pi. Bien. Son iguales. Esta igualdad de aquí a aquí se tiene porque, vean, ese menos desaparece cuando elevo al cuadrado. Entonces vuelvo a tener menos x al cuadrado. Y esta es la definición de a de menos x. Entonces la función es par. La función área de sección transversal. Como la estoy integrando en un intervalo simétrico entre menos r y r, entonces es lo mismo que calcular 2 veces la integral de 0 a r. ¿Bien? Se aplicó esa propiedad ahí. Entonces ahí se escribió entre paréntesis. Por eso aquí apareció este 2 ahora. Porque ese es el 2 que sale y aquí ya estoy integrando no de menos r a r, sino de 0 hasta r. ¿Quedó claro eso? Y bien, ustedes saben que la integral es lineal, entonces yo puedo integrar cada parte por separado. Entonces aquí se aplicó esa propiedad. La integral de r al cuadrado de x menos la integral de x al cuadrado de x. Y bueno, ya sabemos, si yo integro una constante, en este caso el r al cuadrado,
es un número constante. Estoy integrando con respecto a la variable x. Entonces, cuando integro una constante, ¿qué me queda? Me queda la constante por x. Entonces, aquí por eso aparece esto. Menos la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. Bien. Y eso lo evalúo, pues, en los extremos de integración entre r y 0. Cuando lo evalúo en r, me quedaría aquí r al cuadrado por r, menos r al cubo sobre 3. Bien. Y cuando lo evalúo en 0, me daría menos 2pi por, donde está x sustituyo por 0. Y bueno, claro, toda esta parte se elimina, ¿no? Porque 0 al cuadrado por r es 0, 0 al cubo sobre 3 es 0. Todo lo que está dentro de este paréntesis se anula. Me queda esta expresión aquí. Nosotros ya sabemos que r al cuadrado por r es r al cubo. Y cuando hago la resta, esto es como tener, esto aquí es r al cubo menos 1/3 de r al cubo. Entonces me quedan 2/3 de r al cubo. Bueno, esto operaciones básicas con fracciones, ¿no? Y ahí pues ya distribuyo el 2pi. 2 por 2, 4pi tercios por r al cubo. Y eso está probando entonces esa fórmula que hemos hecho siempre, de calcular el volumen de una esfera, que depende exclusivamente del radio. Bien, entonces ahí ya probamos la fórmula. 4/3 pi r al cubo. Entonces la idea es pues saber que en cada corte que estamos haciendo se me va a formar una sección transversal circular. Y bueno, determinar el radio que va a tener esa sección dependiendo de la variable x. Bien. Todo aquí por eso hicimos este diseño. Verdad que ya lo había borrado. Y se usó el hecho de que la función es par. ¿Tienen preguntas? Yusei Campo tiene preguntas. O Sara Flores. Vamos a ver quién más está Pues aquí. por mi parte no, profe. Bueno, y Brian Peña, Edwin, No, profe. Steven, Sara, Estamos Silvia, claros. William, Contreras, Moncada. Bueno, entonces continuemos, ¿cierto? ¿Qué más? Sin embargo, si ustedes, esta nota la vamos escribiendo entre los profesores, ahí nos reunimos y algunos escriben una parte, otros otra, y bueno, un trabajo entre todos ahí, que nos dedicamos tiempo a hacer estas notas. Sin embargo, si no está muy claro alguna cosa de las notas, yo puedo hacer las adicionales, esas que hago a mano. Bien, entonces de acuerdo con ustedes, como el curso vaya teniendo dudas, yo decido si hago notas o no. Entonces ustedes son los que deciden al final. Entonces, pero estas notas son muy, yo creo que da para seguirlas, para leerlas. Entonces, ahorita vamos a estudiar el sólido de revolución, método de los discos. También pueden ver el libro, ¿no? Ahí también se hacen varios ejemplos. Entonces, dice así, cuando una región plana está por completo en un lado de una recta fija en su plano y se hace girar alrededor de la recta, genera un sólido de revolución.